Mi nombre es Carmen Elena Vázquez. Tengo 84 años. Y esta es la historia que por 40 años me prometí nunca contar a nadie. Ni a mis hijos, ni a mis nietos, ni siquiera a mi esposo, que Dios lo tenga en su gloria. Pero ahora, sentada aquí en esta mecedora que me regaló mi hija menor, con las manos llenas de arrugas y el corazón lleno de recuerdos, siento que es el momento de abrir las puertas de mi alma y contarles todo lo que viví. Antes de continuar, me encantaría saber desde dónde me escuchas. Déjame un comentario contándomelo y suscríbete al canal para que podamos seguir contando más historias como esta. Las historias de nosotras, las abuelas, necesitan ser escuchadas. Todo empezó en 1959, cuando yo tenía apenas 17 años y vivía en un pequeño pueblo en las montañas de Colombia. Era una época diferente, hijita, donde las mujeres no tenían voz y las decisiones importantes las tomaban los hombres. Mi papá, don Aurelio Vázquez, era el dueño de la tienda principal del pueblo. Un hombre respetado pero de carácter muy fuerte. Mi mamá, doña Mercedes, era una mujer sumisa que nunca se atrevía a contradecir a su esposo. Yo era la mayor de 5 hermanos, y desde pequeña supe que era diferente. Tenía ideas propias, soñaba con estudiar, con conocer el mundo más allá de esas montañas. Pero en esa época, una mujer como yo era vista como un problema. Demasiado rebelde, decía mi papá. Necesita disciplina, agregaba frunciendo el ceño. La casa donde crecí era grande pero fría. Tenía pisos de baldosa que siempre estaban helados, especialmente en las madrugadas cuando me levantaba para ayudar a mi mamá con el desayuno. Las paredes estaban llenas de imágenes religiosas, crucifijos en cada habitación, como si Dios nos estuviera vigilando constantemente. Mi papá era muy devoto, iba a misa todos los días y esperaba que nosotros hiciéramos lo mismo. Pero yo, ay, hijita, yo tenía otros sueños. Me encantaba leer los pocos libros que llegaban al pueblo. Me fascinaba escuchar las historias de los viajeros que pasaban por la tienda. Soñaba con ser maestra, con enseñar a otros niños a leer y escribir. Le decía a mi mamá en secreto: «Mami, yo no quiero casarme joven como usted. Yo quiero estudiar. Quiero ser alguien en la vida». Ella me miraba con esa sonrisa triste que siempre tenía y me decía: «Mijita, las mujeres como nosotras nacimos para servir. Primero servimos a nuestros papás, después a nuestros esposos y luego a nuestros hijos. Esos sueños tuyos son peligrosos». Pero yo no podía quitarme esos sueños de la cabeza. Cada noche, antes de dormir, me imaginaba en una ciudad grande, enseñando en una escuela, con mis propios libros, mi propia vida. No sabía que muy pronto mi mundo se iba a derrumbar por completo. Todo cambió cuando conocí a Rafael. Era septiembre de 1958. Yo tenía 16 años recién cumplidos. Rafael era hijo de una familia que había llegado al pueblo hacía poco. Su papá era ingeniero y había venido a construir una nueva carretera. Rafael tenía 19 años. Era alto, de ojos verdes, y cuando sonreía, ¡ay, Dios mío!, parecía que el sol se asomaba entre las nubes. La primera vez que lo vi fue en la plaza del pueblo, un domingo después de misa. Estaba parado junto a la fuente, leyendo un libro. Un libro, imagínese usted. En ese pueblo donde casi nadie leía, ver a un muchacho joven con un libro en las manos era como ver un milagro. Me acerqué tímidamente y le pregunté qué estaba leyendo. Él levantó la mirada, me sonrió y me mostró el libro. 100 años de soledad, me dijo. ¿Tú lees?, le pregunté con curiosidad. Claro que leo, me respondió riendo. ¿Y tú? ¿Te gusta leer? Esa fue la primera de muchas conversaciones. Rafael no era como los otros muchachos del pueblo. Él me hablaba de libros, de países lejanos, de universidades, de sueños. Me trataba como si mis ideas fueran importantes, como si mi opinión valiera tanto como la de él.
Nos empezamos a encontrar en secreto. Él sabía que mi papá nunca aprobaría nuestra amistad, porque su familia era de fuera, porque eran diferentes. Nos veíamos en la biblioteca pequeñita que había en la escuela, o en el parque cuando ya estaba oscureciendo. Hablábamos por horas de todo y de nada. Rafael me traía libros de la capital, me contaba sobre la universidad donde él quería estudiar medicina. Carmen Elena, me decía tomando mis manos, tú eres demasiado inteligente para quedarte en este pueblo. Deberías venir conmigo a la capital. Podrías estudiar para maestra como sueñas. Por primera vez en mi vida, alguien creía en mis sueños. Alguien pensaba que yo valía algo más que ser la esposa de algún comerciante del pueblo. Los meses pasaron y lo que empezó como una amistad se convirtió en amor. Un amor profundo, sincero, pero prohibido. Rafael me pedía que fuéramos novios oficialmente, que él hablaría con mi papá, pero yo sabía que eso sería imposible. Mi papá ya tenía otros planes para mí. Carmen Elena, me había dicho un día después del almuerzo. El hijo de don Evaristo, Joaquín, ha preguntado por ti. Es un buen muchacho, trabajador, tiene su propia finca. Creo que sería un buen marido para ti. Joaquín tenía 35 años, era viudo y tenía 3 hijos pequeños. Era un hombre serio, trabajador, pero a mí me parecía más viejo que mi propio papá. La idea de casarme con él me daba escalofríos. «Papá, yo no quiero casarme con Joaquín», le dije reuniendo toda mi valentía. «Yo quiero estudiar, quiero ser maestra». Su cara se puso roja de la ira. «¿Estudiar? ¿Maestra? ¿De dónde sacas esas ideas tan locas? Una mujer decente se casa, tiene hijos y cuida su hogar. Ya está decidido. Te vas a casar con Joaquín en Navidad». Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Mi vida estaba decidida y yo no tenía voz ni voto en ella. Pero Rafael, mi querido Rafael, tenía otros planes. «Vámonos», me dijo una tarde de octubre, tomando mis manos con urgencia. Mi papá terminó el trabajo aquí. Nos vamos la próxima semana para Bogotá. Ven conmigo, Carmen Elena. Nos casamos allá. Tú estudias para maestra, yo estudio medicina. Podemos tener la vida que soñamos. Era una propuesta imposible pero tentadora. Irme con Rafael significaba dejar todo atrás, enfrentarme a mi familia, romper con todo lo que conocía. Pero también significaba libertad, significaba mis sueños hechos realidad. «Dame unos días para pensarlo», le dije, aunque en mi corazón ya sabía la respuesta. Los días siguientes fueron una tortura. Por un lado estaba la seguridad de quedarme, casarme con Joaquín, tener la vida que mi familia esperaba para mí. Por el otro lado estaba la aventura, el amor, la posibilidad de ser yo misma. Fue en esos días de indecisión que pasó lo que cambió todo para siempre. Una tarde, Rafael y yo nos encontramos en nuestro lugar secreto, un pequeño claro en el bosque cerca del río. Estábamos hablando de nuestros planes, de cómo sería nuestra vida en Bogotá, cuando de repente ya no pudimos contenernos más. Nos besamos como nunca antes lo habíamos hecho, y una cosa llevó a la otra. Era la primera vez para los dos. Fue tierno, fue lleno de amor, pero también fue... Bueno, en esa época estas cosas no se hablaban, mijita. Uno no tenía educación sobre estos temas. Solo sabíamos que nos amábamos y que queríamos estar juntos para siempre. Después, los dos nos sentimos culpables. Rafael me abrazó y me prometió que todo iba a estar bien, que nos íbamos a casar muy pronto, que lo que había pasado era natural entre dos personas que se aman. Pero 3 semanas después, cuando Rafael ya se había ido con su familia a Bogotá, yo empecé a sentirme extraña. No me llegó mi período, me daban náuseas en las mañanas y tenía un cansancio que no se me quitaba con nada. Mi mamá, que había tenido 5 hijos, se dio cuenta antes que yo de lo que estaba pasando. «Carmen Elena», me dijo una mañana mientras yo vomitaba en el patio trasero, «necesitamos hablar».
Me llevó a su cuarto, cerró la puerta con llave y me preguntó directamente: ¿cuándo fue la última vez que te llegó tu periodo? Yo no entendía por qué me preguntaba eso, pero cuando se lo dije, vi cómo su cara se puso pálida. «Mijita», me dijo sentándose pesadamente en la cama, «creo que estás esperando un bebé». El mundo se me vino abajo. ¿Un bebé? ¿Yo? ¿A los 17 años? ¿Sin estar casada? En esa época, hijita, quedar embarazada sin casarse era lo peor que le podía pasar a una mujer. Era una deshonra no solo para ella, sino para toda su familia. «¿Quién es el papá?», me preguntó mi mamá con voz temblorosa. Yo no podía mentirle. Le conté todo sobre Rafael, sobre nuestro amor, sobre nuestros planes. Ella me escuchó en silencio, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Ay, mijita», me dijo al final, «¿qué vamos a hacer ahora? Si tu papá se entera, te mata. Y si la gente del pueblo se entera, nunca vas a poder levantar la cabeza». Intentamos contactar a Rafael. Le escribimos cartas, pero nunca recibimos respuesta. Después nos enteramos de que la familia se había mudado a Venezuela por el trabajo del papá. Rafael nunca supo que yo estaba esperando un hijo suyo. Cuando mi mamá no tuvo más remedio, se lo contó a mi papá. Jamás voy a olvidar esa noche. Los gritos se escucharon en toda la casa. Mi papá estaba fuera de sí. «¡Esa muchacha me ha deshonrado!», gritaba. «Ha deshonrado el apellido de esta familia. ¿Qué van a decir en el pueblo? ¿Qué va a decir el señor cura?». Mi mamá lloraba y trataba de calmarlo, pero él estaba como loco. Cuando me vio, me agarró del brazo tan fuerte que me dejó morados. «¿Tú te has buscado esto?», me gritó. «Con esas ideas locas tuyas, con esa rebeldía. Esto es lo que pasa cuando una mujer no obedece». Esa noche no pude dormir. Escuché a mis papás hablando hasta muy tarde, discutiendo qué hacer conmigo. Al día siguiente mi papá tenía la solución. «Carmen Elena se va para el convento», anunció durante el desayuno como si estuviera hablando del clima. «La Madre Superiora del convento de la Divina Misericordia me debe un favor. Carmen Elena va a ir allá hasta que tenga el bebé. Después daremos el bebé en adopción. Y ella se quedará como monja». «¿Como monja?», pregunté horrorizada. «Papá, yo no tengo vocación religiosa». «La vocación se aprende», me respondió secamente. «Es mejor que estar aquí siendo el hazmerreír del pueblo». Mi mamá trató de interceder por mí, pero mi papá ya había tomado la decisión. En una semana, yo estaría en el convento de la Divina Misericordia, a 3 horas de viaje de mi pueblo, en las montañas más altas. Esa semana fue la más larga de mi vida. Empaqué mis pocas pertenencias en una maleta pequeña. Mi mamá me dio algunas cosas en secreto. Una foto de la familia, una cadena con un crucifijo que había sido de mi abuela, y un poco de dinero que había ahorrado sin que mi papá supiera. «Mijita», me dijo la noche antes de irme, abrazándome fuerte. «No importa lo que pase, no importa dónde estés, siempre vas a ser mi niña. Y algún día, cuando todo esto haya pasado, vas a entender que a veces la vida nos pone pruebas muy duras para hacernos más fuertes». El día de mi partida, mis hermanos menores no entendían por qué me iba. Les habían dicho que tenía vocación religiosa y que iba a ser monja. Solo mi hermana Rosa, que tenía 15 años, sospechaba la verdad. Me abrazó llorando cuando me despedí. «Cuídate mucho, Carmen Elena», me susurró al oído. «Y si algún día puedes, escríbeme». Mi papá me llevó en su camión hasta el convento. Durante todo el viaje no me dirigió la palabra. Cuando llegamos a esas puertas enormes de madera, cuando vi esos muros altos de piedra gris, sentí como si estuviera llegando a una prisión. La Madre Superiora, Madre Esperanza, era una mujer alta y flaca, de unos 60 años, con una mirada que parecía atravesarme el alma. Cuando mi papá le explicó mi situación, ella me miró de arriba abajo como si fuera algo sucio. «No se preocupe, don Aurelio», le dijo con voz firme.
Aquí va a aprender disciplina y va a pagar por sus pecados. Cuando salga de aquí, si es que sale, va a ser una mujer decente. Mi papá se fue sin despedirse de mí. Lo vi alejarse en su camión por la ventana pequeña del cuarto donde me llevaron, y supe que mi vida anterior había terminado para siempre. El convento era un lugar frío y silencioso. Los pasillos eran largos y estrechos. Las paredes de piedra estaban siempre húmedas, y el único sonido que se escuchaba constantemente era el de las campanas marcando las horas de oración. Me asignaron un cuarto pequeñito, con una cama dura, un crucifijo en la pared y una ventana tan pequeña que apenas entraba luz. Me dieron un hábito gris para usar todos los días y me explicaron las reglas del convento. Aquí se levanta a las 4 de la mañana para las oraciones, me explicó hermana Dolores, una monja joven que parecía tenerme lástima. Después del desayuno, trabajo en la huerta o la cocina. Almuerzo, más oraciones, más trabajo, cena y dormir a las 8. Los domingos se dedican completamente a la oración y la reflexión. ¿Y el bebé?, pregunté tímidamente. Cuando nazca, se lo daremos a una familia cristiana que lo pueda criar bien, me respondió sin mirarme a los ojos. Tú no lo vas a poder criar. No tienes marido, no tienes medios y has pecado. Lo mejor para el bebé es que vaya con una familia de verdad. Esas palabras me dolieron como puñaladas. Mi bebé, el bebé que llevaba en el vientre, el único recuerdo que me quedaba de Rafael, me lo iban a quitar antes de que pudiera siquiera conocerlo. Los primeros meses en el convento fueron terribles. El embarazo me tenía enferma casi todo el tiempo, pero igual tenía que levantarme a las 4 de la mañana. Igual tenía que trabajar, igual tenía que seguir todas las reglas. Si me quejaba, me ponían castigos. Horas extra de oración de rodillas, menos comida, trabajo más pesado. La Madre Esperanza parecía disfrutar haciéndome sufrir. Esto es lo que pasa cuando una mujer se deja llevar por la carne, me decía cada vez que me veía. El dolor que sientes ahora es nada comparado con el dolor que has causado a tu familia y a Dios. Pero no todas las monjas eran crueles conmigo. Hermana Dolores, que tenía apenas 25 años, a veces me traía comida extra cuando nadie la veía. Hermana Carmen, que trabajaba en la enfermería, me revisaba en secreto para asegurarse de que el bebé estuviera bien. No hagas caso a la Madre Esperanza, me susurraba hermana Carmen cuando me revisaba. Ella también tuvo que venir aquí por una situación similar cuando era joven. A veces, las personas que más han sufrido son las que más hacen sufrir a otros. Durante esos meses, escribí cartas a Rafael tratando de localizarlo. Le escribí a la dirección que tenía en Bogotá, pero las cartas me las devolvían. Hermana Dolores me ayudaba a mandarlas en secreto, pero nunca tuvimos éxito. También traté de escribir a mi familia, especialmente a mi hermana Rosa, pero la Madre Esperanza interceptaba toda mi correspondencia. Estaba completamente aislada del mundo exterior. El embarazo avanzaba y mi barriga crecía. Para ocultarlo, me ponían un hábito más grande y me asignaban trabajos donde no tuviera que estar en contacto con visitantes. Pero yo podía sentir a mi bebé moverse. Podía hablarle en secreto cuando estaba sola en mi cuarto. «Mi hijito», le decía tocándome la barriga. «No sé qué va a pasar con nosotros, pero quiero que sepas que ya te amo con todo mi corazón. Eres lo único bueno que me queda de tu papá, y aunque me digan que no te puedo quedar contigo, siempre vas a ser mi bebé». En febrero de 1960, cuando ya tenía 8 meses de embarazo, pasó algo que cambió todo. Una noche, después de las oraciones, escuché voces en el pasillo cerca de mi cuarto. Era la Madre Esperanza hablando con alguien que no reconocí. «La muchacha va a tener el bebé cualquier día», decía la Madre Esperanza. «Ya tengo todo arreglado con la familia que se lo va a llevar. Son gente de mucho dinero, muy religiosos. Van a pagar bien por un bebé sano». «¿Y ella qué sabe?», preguntó la otra voz. «Ella no sabe nada.
Le vamos a decir que el bebé nació muerto, que hubo complicaciones. Es mejor así. Después de un tiempo de luto va a tomar los votos y se va a quedar aquí para siempre. Me quedé helada. No solo me iban a quitar a mi bebé, sino que me iban a hacer creer que había muerto. Y además, tenían planeado que me quedara como monja para siempre, sin mi consentimiento. Esa noche no pude dormir. Por primera vez en meses, sentí rabia en lugar de tristeza. ¿Cómo se atrevían a planear mi vida así? ¿Cómo se atrevían a mentirme sobre mi propio hijo? Al día siguiente busqué a hermana Dolores cuando estaba sola en la huerta. «Hermana», le dije en voz baja, «necesito que me ayude». Ella me miró preocupada. «¿Qué pasa, Carmen Elena?» Le conté lo que había escuchado la noche anterior. Vi cómo su cara se puso pálida. «Ay, niña», me dijo suspirando. «Eso que escuchaste no es la primera vez que pasa. Han hecho lo mismo con otras muchachas que han venido aquí». «¿Otras muchachas?», pregunté sorprendida. «Sí, mijita. Tú no eres la primera. En los años que llevo aquí, han venido varias jovencitas en tu misma situación. Y todas se han quedado aquí. Todas han perdido a sus bebés. Y todas han tomado los votos porque no tenían a dónde más ir». Me contó sobre María, una muchacha de 16 años que había llegado 2 años antes que yo. Le habían dicho que su bebé nació muerto, pero hermana Dolores había visto cómo se llevaron a una bebé sana esa misma noche. María todavía estaba en el convento, como hermana María de la Penitencia, con la mirada perdida y sin nunca hablar de lo que había pasado. «¿Y usted por qué no ha dicho nada?», le pregunté. «¿A quién le voy a decir?», me respondió con amargura. «¿Quién me va a creer? Soy una monja sin familia, sin dinero, sin poder. Si hablo, me echan del convento y no tengo a dónde ir». Pero entonces me miró con determinación. «Pero tú eres diferente, Carmen Elena. Tú todavía no has tomado los votos. Todavía tienes familia afuera. Todavía puedes irte». «¿Cómo?», le pregunté. «Estoy embarazada de 8 meses. No tengo dinero. No tengo a dónde ir». «Yo te puedo ayudar», me dijo después de pensar un momento. «Tengo una hermana en Medellín, la única familia que me queda. Ella me ha escrito diciéndome que si algún día quiero irme del convento, puedo ir a vivir con ella. Podríamos irnos las dos». Era una propuesta increíble pero aterradora. Irme del convento significaba desafiar a la Iglesia, a mi familia, a la sociedad entera. Pero quedarme significaba perder a mi bebé para siempre y renunciar a cualquier posible. Dije. «No hay mucho tiempo para pensar», me respondió. «Tu bebé puede nacer cualquier día. Si vamos a hacer algo, tiene que ser pronto». Esa noche, después de las oraciones, me fui a mi cuarto y me puse a pensar en todas mis opciones. Podía quedarme, perder a mi bebé, y vivir el resto de mi vida como monja sabiendo que mi hijo estaba vivo en algún lugar. O podía intentar escapar, arriesgar todo, pero tener la posibilidad de criar a mi bebé yo misma. Pensé en Rafael, en cómo él creía en mis sueños. Pensé en mi mamá, en cómo me había dicho que la vida a veces nos pone pruebas para hacernos más fuertes. Pensé en mi bebé, en cómo se movía en mi vientre, en cómo merecía tener una madre que luchara por él. Al día siguiente busqué a hermana Dolores. «Quiero irme», le dije sin dudar. «Quiero intentar escapar de aquí». Ella sonrió por primera vez desde que la conocía. «Entonces vamos a planear cómo hacerlo». Los siguientes días fueron de preparación secreta. Hermana Dolores tenía guardados algunos pesos que había ahorrado a lo largo de los años. También consiguió ropa civil para las dos, que escondimos en el sótano donde guardaban las verduras. El plan era simple pero peligroso. Una noche, después de que todas estuvieran dormidas, saldríamos por la puerta trasera que daba a la huerta. Hermana Dolores había conseguido una copia de la llave años atrás. Desde ahí, caminaríamos hasta el pueblo más cercano, que estaba a 2 horas, y tomaríamos el primer bus hacia Medellín. «¿Y si nos agarran?»,
Le pregunté. Si nos agarran, me van a echar del convento y probablemente me van a denunciar a la policía por ayudarte a escapar. Me respondió honestamente. Pero es un riesgo que estoy dispuesta a tomar. ¿Por qué hace esto por mí? Le pregunté con lágrimas en los ojos. Porque yo también tuve un bebé una vez, me confesó. Tenía 18 años cuando llegué aquí. Me dijeron que había nacido muerto, pero yo sé que mentían. Nunca pude hacer nada por mi bebé, pero tal vez pueda hacer algo por el tuyo. El día escogido para la fuga fue el 15 de marzo de 1960. Esa noche, después de las oraciones de las 9, nos fuimos a nuestros cuartos como siempre. Esperamos hasta las 2 de la mañana, cuando estábamos seguras de que todas estaban profundamente dormidas. Me vestí con la ropa civil que hermana Dolores había conseguido. Una falda amplia, una blusa holgada y un abrigo grueso para ocultar mi embarazo. Hermana Dolores se cambió su hábito por un vestido sencillo. Parecía una persona completamente diferente sin el hábito. Salimos de nuestros cuartos en completo silencio. Los pasillos del convento de noche parecían un laberinto lleno de sombras. Cada crujido de las tablas del piso nos hacía parar el corazón. Llegamos a la puerta trasera sin ser detectadas. Hermana Dolores sacó la llave con manos temblorosas y abrió la puerta muy despacio. El aire frío de la madrugada nos golpeó la cara. «No hay vuelta atrás ahora», me susurró. «No hay vuelta atrás», le confirmé. Y así, a los 17 años, embarazada de 8 meses, salí del convento en la oscuridad de la noche, sin saber qué me esperaba afuera, pero segura de que cualquier cosa era mejor que perder a mi bebé, sin luchar. La caminata hasta el pueblo fue la más difícil de mi vida. Cada paso era un esfuerzo enorme con esa barriga tan grande. Hermana Dolores, que ahora me pedía que la llamara por su nombre real, Mercedes, me ayudaba sosteniendo mi brazo y cargando nuestras pocas pertenencias. El sendero de montaña era rocoso y empinado. Varias veces tuve que parar porque sentía que no podía más. El bebé se movía inquieto, como si supiera que algo importante estaba pasando. ¿Estás segura de que podemos confiar en tu hermana?, le pregunté a Mercedes cuando paramos a descansar. Elena siempre me ha dicho que su puerta está abierta para mí, me respondió. Pero, mijita, tengo que ser honesta contigo. No sé cómo va a reaccionar cuando se entere de que vengo con una muchacha embarazada. Vamos a tener que inventar una historia. Durante el resto de la caminata, inventamos nuestra historia. Yo sería la sobrina de Mercedes que había quedado viuda recientemente. Mi esposo había muerto en un accidente de trabajo y yo no tenía familia que me ayudara. Mercedes me había traído a Medellín para que yo pudiera empezar una nueva vida. Cuando llegamos al pueblo, ya estaba amaneciendo. Era un pueblito pequeño, con una plaza central y algunas tiendas alrededor. El primer bus hacia Medellín salía a las 7 de la mañana. Compramos los pasajes con el dinero que Mercedes había ahorrado. Nos sentamos en una banca de la plaza a esperar, tratando de parecer normales, como si no fuéramos dos fugitivas de un convento. ¿Crees que ya se dieron cuenta de que no estamos?, me preguntó Mercedes nerviosa. Probablemente sí, le respondí. Pero ya no hay vuelta atrás. Cuando subimos al bus, me sentí mareada. No sabía si era por el embarazo o por los nervios. Mercedes me ayudó a sentarme cerca de la ventana y me dio la mano para tranquilizarme. El viaje a Medellín duró 6 horas. Durante todo el trayecto, yo iba pensando en lo que les estaría pasando por la cabeza a las monjas del convento cuando descubrieran que habíamos desaparecido. ¿Llamarían a la policía? ¿Buscarían hasta encontrarnos? ¿Le avisarían a mi papá? Mercedes parecía leer mis pensamientos. «No te preocupes tanto», me decía. «Los conventos no les gusta hacer escándalo. Probablemente van a decir que nos fuimos por problemas de vocación, y ya». Cuando llegamos a Medellín, me quedé boquiabierta.
Nunca había visto una ciudad tan grande, con tantos carros, tanta gente, tantos edificios altos. Era como estar en otro mundo. Mercedes conocía la dirección de su hermana Elena, pero no sabía exactamente cómo llegar. Preguntamos a varias personas hasta que un señor muy amable nos indicó qué buses tomar. La casa de Elena quedaba en un barrio popular en las afueras de la ciudad. Era una casa pequeña pero bien cuidada, con un jardincito al frente lleno de flores. Cuando Mercedes tocó la puerta, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Elena abrió la puerta y al ver a Mercedes se quedó sin palabras. Eran muy parecidas, aunque Elena era un poco mayor y tenía el cabello más oscuro. «¡Mercedes!», gritó abrazándola fuerte. «No puedo creer que estés aquí, después de tantos años». Después me miró a mí con curiosidad. Mercedes le explicó la historia que habíamos inventado. Elena me recibió con los brazos abiertos. «Cualquier sobrina de Mercedes es como mi propia sobrina», me dijo abrazándome con cuidado por mi estado. «Esta es tu casa, mijita. Aquí vas a estar segura». Elena vivía con su esposo, don Carlos, un hombre mayor muy bondadoso, y sus 2 hijos adolescentes. Cuando Mercedes les explicó mi situación, todos me acogieron como si fuera de la familia. «Lo importante ahora es que tengas el bebé sano y salvo», me dijo Elena esa primera noche. «Después vemos qué hacemos». Los siguientes días fueron de adaptación. Elena trabajaba como costurera en su casa, hacía arreglos y vestidos para las señoras del barrio. Mercedes empezó a ayudarla y resultó que tenía muy buenas manos para la costura. Yo, por mi estado, no podía hacer mucho trabajo físico, pero ayudaba con los quehaceres ligeros de la casa. Elena me llevó a un centro de salud cercano para que me revisaran. Era la primera vez en todo mi embarazo que recibía atención médica apropiada. El doctor me dijo que todo estaba bien, que el bebé era fuerte y saludable, y que probablemente nacería en las próximas 2 semanas. «Es un bebé grande», me dijo sonriendo. «Va a ser un niño hermoso». ¿Un niño? ¿Iba a tener un varoncito? La noticia me llenó de emoción y también de miedo. ¿Cómo iba a criarlo sola? ¿Cómo iba a mantenerlo? ¿Qué futuro le podía dar? Elena parecía leer mis preocupaciones. «No pienses en eso ahora», me decía. «Los bebés traen su pan bajo el brazo. Ya verás que todo va a salir bien». El 30 de marzo de 1960, a las 3 de la madrugada, empezaron los dolores del parto. Elena y Mercedes me llevaron corriendo al hospital público. No tenía documentos, no tenía dinero para pagar un hospital privado, pero Elena conocía a una partera que trabajaba ahí y que nos ayudó. El parto fue largo y difícil. Estuve en trabajo de parto por 14 horas. Mercedes no se separó de mi lado ni un momento. Me daba la mano y me decía palabras de aliento. «Ya viene, Carmen Elena», me decía cuando yo sentía que no podía más. «Tu bebé ya viene». Y efectivamente, a las 5 de la tarde del 30 de marzo, nació mi hijo. Un niño hermoso, gordito, con una mata de pelo negro como el de Rafael, y cuando abrió los ojos por primera vez, vi que eran verdes, igualitos a los de su papá. Cuando la partera me lo puso en los brazos, sentí una emoción tan grande que no puedo describir con palabras. Era mi bebé. Era mi hijo. Era lo más hermoso que había visto en mi vida. «Hola, mi amor», le susurré llorando de felicidad. «Soy tu mami. Te he estado esperando tanto tiempo». Él me miró con esos ojitos verdes, como si ya me conociera, como si hubiera estado esperando conocerme también. «¿Cómo le vas a poner?», me preguntó Mercedes. No lo dudé ni un segundo. «Rafael», le dije. «Se va a llamar Rafael, como su papá». En el hospital me quedé 3 días. Fueron los 3 días más felices de mi vida. Mi bebé era perfecto, se alimentaba bien, dormía tranquilo. Yo no podía dejar de mirarlo, de tocarlo, de asegurarme de que era real. Elena y Mercedes me visitaban todos los días y traían regalitos para el bebé.
ropita que Elena había cosido, una mantita que Mercedes había tejido, un osito de peluche que habían comprado en el mercado. Pero cuando llegó el momento de salir del hospital, la realidad me cayó encima como un balde de agua fría. ¿Ahora qué? ¿Cómo iba a mantener a mi bebé? ¿Cómo iba a darle todo lo que necesitaba? Elena y Carlos me dijeron que podía quedarme en su casa todo el tiempo que necesitara. Pero yo sabía que no podía abusar de su bondad para siempre. Necesitaba encontrar la manera de valerme por mí misma. Los primeros meses con Rafael fueron difíciles, pero hermosos. Él era un bebé muy bueno. Lloraba poco. Se alimentaba bien. Yo estaba aprendiendo a ser mamá sobre la marcha, con la ayuda de Elena, que ya había criado 2 hijos. Mercedes resultó ser una tía maravillosa para Rafael. Se encariñó tanto con él que a veces parecía que era su propio hijo. «Este niño va a ser muy inteligente», decía cargándolo. «Mira cómo observa todo, cómo presta atención a todo lo que pasa a su alrededor». Cuando Rafael cumplió 3 meses, Elena me propuso algo que cambió nuestras vidas. «Carmen Elena», me dijo una tarde mientras yo alimentaba al bebé. «He estado pensando. ¿Qué te parece si expandimos el negocio de costura? Podríamos poner un taller más grande, contratar más muchachas, hacer vestidos para vender en el centro de la ciudad». «Pero yo no sé coser», le dije. «Eso se aprende», me respondió sonriendo. «Y tú tienes algo que a mí me falta. Sabes leer y escribir bien, sabes hacer cuentas. Podrías encargarte de la parte administrativa del negocio». Era una oportunidad increíble. Elena estaba proponiéndome ser su socia en un negocio propio. Mercedes también estaba entusiasmada con la idea. «Podríamos hacer vestidos hermosos», decía Mercedes. «Yo he estado viendo las revistas de moda que llegan de Europa y creo que podríamos hacer diseños parecidos, pero más baratos». Así fue como empezó nuestro taller de costura Las 3 hermanas. Elena, Mercedes y yo trabajábamos juntas, cada una aportando sus habilidades. Elena era la experta en corte y confección. Mercedes tenía un ojo especial para los diseños, y yo me encargaba de las cuentas, los pedidos y las ventas. Rafael crecía en medio del taller, entre telas y máquinas de coser. Todas las empleadas lo adoraban y lo cuidaban como si fuera sobrino de todas. Era un niño feliz, siempre sonriendo, siempre curioso. Cuando Rafael cumplió 2 años, el negocio ya estaba prosperando. Teníamos 6 empleadas y vendíamos nuestros vestidos en 3 tiendas del centro de Medellín. Yo había aprendido a coser lo básico y me había convertido en una buena administradora. Pero por las noches, cuando acostaba a Rafael y lo veía dormir tan tranquilo, no podía evitar pensar en su papá. ¿Dónde estaría Rafael padre? ¿Habría terminado medicina como soñaba? ¿Se habría casado con otra mujer? ¿Alguna vez pensaría en mí? Una noche, cuando Rafael tenía 2 años y medio, tomé una decisión que había estado posponiendo mucho tiempo. Le escribí una carta a mi hermana Rosa. «Rosa, querida», escribí, «espero que esta carta te llegue y que estés bien. Quiero que sepas que estoy viva, que estoy bien y que tengo algo muy importante que contarte». Le conté todo. Mi escape del convento, mi vida en Medellín, el nacimiento de Rafael. Le envié una foto de mi hijo y le pedí que no le dijera nada a papá, al menos no todavía. 2 meses después, recibí la respuesta de Rosa. La carta estaba llena de lágrimas secas y palabras de amor. «Carmen Elena», escribía, «no sabes cuánto he sufrido todos estos años sin saber de ti. Papá le dijo a todo el mundo que habías tomado los votos y que ya no querías saber nada de la familia. Yo siempre supe que era mentira. Me contaba que había terminado el bachillerato y que estaba trabajando como secretaria en la alcaldía del pueblo. También me contaba que mamá había estado muy enferma, que había preguntado por mí hasta el día de su muerte. Mamá había muerto. Mi mamá había muerto sin volver a verme, sin conocer a su nieto. Esa noticia me destrozó el corazón.
Lloré durante días, cargando a Rafael en mis brazos, diciéndole que su abuelita había sido una mujer maravillosa que lo habría amado mucho. Rosa terminaba su carta diciéndome que quería conocer a su sobrino, que quería venir a visitarnos a Medellín. «Papá no tiene por qué enterarse», escribía. «Puedo decir que voy a visitar unas amigas». Y así fue como, después de 3 años sin ver a ningún miembro de mi familia, Rosa vino a conocer a Rafael. El encuentro fue hermoso y doloroso a la vez. Rosa lloró cuando vio a Rafael, cuando se dio cuenta de lo mucho que se parecía a mí. «Es idéntico a ti cuando eras pequeña», me dijo cargándolo. «Tiene tus mismos ojos cuando eras niña, esa misma curiosidad». Durante los 5 días que Rosa estuvo con nosotras, le conté toda mi historia. Le hablé de Rafael padre, de mis sueños, de mis miedos. Ella me escuchó sin juzgarme, con amor y comprensión. «Carmen Elena», me dijo el día antes de irse, «yo creo que hiciste bien en escaparte del convento. Mira la vida que has construido. Mira qué niño tan hermoso has criado. Mamá estaría orgullosa de ti». Cuando Rosa se fue, me prometió que me escribiría regularmente y que encontraría la manera de venir a visitarnos al menos una vez al año. También me prometió que cuando Rafael fuera más grande, lo llevaría a conocer el pueblo donde yo había nacido. Los años siguientes fueron de crecimiento y prosperidad. Rafael empezó a ir al jardín infantil, después al colegio. Era un niño muy inteligente. Le encantaba leer y hacer preguntas sobre todo. A veces me recordaba tanto a su papá que me dolía el corazón. El taller Las 3 hermanas siguió creciendo. Compramos una casa más grande donde vivíamos las 3 con Rafael y montamos el taller en la planta baja. Teníamos 15 empleadas y vendíamos en toda la ciudad. Cuando Rafael cumplió 8 años, empezó a hacer preguntas sobre su papá. «Mami», me preguntó una tarde mientras hacía sus tareas, «¿por qué no tengo papá?» Era una pregunta que había estado esperando, pero para la cual nunca me sentí completamente preparada. «Sí tienes papá, mi amor», le dije sentándome a su lado. «Tu papá era un hombre muy bueno, muy inteligente, que me quería mucho. Pero tuvo que irse lejos antes de que tú nacieras». «¿Por qué se fue?», preguntó con esa curiosidad típica de los niños. «A veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles», le expliqué. «¿Tu papá no sabía que tú ibas a nacer? Si hubiera sabido, estoy segura de que se habría quedado». «¿Cómo se llamaba?» «Se llamaba Rafael, igual que tú». «¿Lo voy a conocer algún día?» Esa pregunta me partió el corazón. «No lo sé, mi amor. Pero lo que sí sé es que él te habría amado muchísimo, porque eres el niño más maravilloso del mundo». Rafael parecía satisfecho con mi respuesta, al menos por el momento. Pero yo sabía que conforme fuera creciendo, las preguntas serían más difíciles. Cuando Rafael cumplió 10 años, 1970, algo increíble pasó. Estaba en el centro de Medellín comprando materiales para el taller, cuando vi una noticia en el periódico que vendían en la esquina. «Joven médico colombiano regresa de Venezuela con importantes investigaciones sobre enfermedades tropicales», decía el titular. Y debajo había una foto. Era Rafael, mi Rafael, el papá de mi hijo. Me quedé paralizada en medio de la calle. La gente pasaba a mi lado, pero yo no podía moverme. Era él, estaba segura. Había cambiado, obviamente. Tenía 11 años más, pero era definitivamente él. Compré el periódico con manos temblorosas y me fui corriendo a casa. El artículo decía que el doctor Rafael Mendoza había regresado a Colombia después de 10 años en Venezuela, donde había estudiado medicina, y se había especializado en enfermedades tropicales. Ahora iba a trabajar en el Hospital San Vicente de Paúl en Medellín. Estaba en Medellín. Estaba en la misma ciudad que yo. Esa noche no pude dormir. ¿Debería buscarlo? ¿Debería contarle sobre Rafael? ¿Cómo reaccionaría? ¿Estaría casado?
¿Tendría otros hijos? Durante varios días estuve debatiendo conmigo misma. Mercedes y Elena me aconsejaban que lo buscara. Ese hombre tiene derecho a saber que tiene un hijo, me decía Elena. Y Rafael tiene derecho a conocer a su papá. Pero, ¿y si no quiere saber nada de nosotros? Les preguntaba yo. ¿Y si está casado? ¿Y si arruinó su vida? Carmen Elena, me dijo Mercedes una tarde, tú no puedes tomar esa decisión por él. Él tiene que saber y después él decide qué hacer. Finalmente, después de una semana de agonía, tomé la decisión. Iría al hospital a buscarlo. Me vestí con mi mejor vestido, me arreglé el cabello y me fui al Hospital San Vicente. En la recepción pregunté por el doctor Rafael Mendoza. Está en consulta, me dijo la recepcionista. ¿Tiene cita? No, le respondí nerviosamente. Es un asunto personal. ¿Podría esperarlo? Me senté en la sala de espera con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo le iba a explicar 11 años de silencio? Después de 2 horas de espera, lo vi salir de su consultorio. Era él. Definitivamente, era él. Más alto de lo que recordaba, con algunas canas en las sienes, con la seguridad de un hombre exitoso, pero con los mismos ojos verdes que había heredado mi hijo. Me levanté temblorosa y me acerqué a él. «¿Rafael?», le dije con voz quebrada. Él se volteó y me miró confundido por un momento. Después, sus ojos se abrieron enormes. «¿Carmen Elena?», susurró. «¿Carmen Elena Vázquez?». «Sí», le dije con lágrimas en los ojos. «Soy yo». Nos quedamos parados ahí, mirándonos, sin saber qué decir. Había tanto que explicar, tanto tiempo perdido, tanto dolor guardado. «Necesitamos hablar», me dijo finalmente. «¿Puedes esperarme? Termino en 1 hora». Esperé esa hora que se me hizo eterna. Cuando terminó su turno, me llevó a una cafetería cerca del hospital. Nos sentamos en una mesa al fondo, lejos de las miradas curiosas. «Carmen Elena», empezó él. «Todos estos años me he preguntado qué pasó contigo. Escribí cartas, busqué información, pero era como si te hubieras desvanecido». Le conté parte de mi historia. Cómo mi papá me había mandado al convento, cómo había escapado, cómo había empezado una nueva vida en Medellín. Pero no le mencioné a Rafael. Todavía no tenía el valor. «¿Y tú?», le pregunté. «¿Qué pasó contigo? ¿Por qué se fueron tan de repente?». Me contó que su papá había conseguido un trabajo muy bueno en Venezuela, que tenían que irse inmediatamente. «Te busqué antes de irme», me dijo. «Pero tu familia me dijo que habías entrado al convento, que ya no querías saber nada del mundo exterior». «Eso no era cierto», le dije llorando. «Yo nunca dejé de pensar en ti». Él me tomó las manos por encima de la mesa. «Yo tampoco nunca te olvidé, Carmen Elena. Durante todos estos años, te he comparado con todas las mujeres que he conocido. Ninguna ha sido como tú». «¿Te casaste?», le pregunté con el corazón en la garganta. «No», me respondió. «Estuve comprometido una vez, en Venezuela, pero no pude seguir adelante. No era justo para ella, porque mi corazón siempre ha estado contigo». En ese momento supe que tenía que decirle la verdad sobre Rafael. ¿Era ahora o nunca? «Rafael», le dije respirando profundo. «Hay algo más que tengo que contarte. Algo muy importante». Él me miró esperando. «Cuando te fuiste», continué con voz temblorosa, «yo estaba embarazada. Tenemos un hijo». Su cara se puso pálida. Se quedó sin palabras por varios minutos. «¿Un hijo?», murmuró finalmente. «¿Tenemos un hijo?». «Sí», le dije. «Se llama Rafael, como tú. Tiene 10 años. Es un niño hermoso, inteligente, curioso. Tiene tus ojos verdes». Rafael padre se cubrió la cara con las manos. Cuando las apartó, tenía lágrimas en los ojos. «¿Por qué no me buscaste antes?», me preguntó. «¿Por qué no me dijiste?». «Traté de encontrarte»,
le expliqué. Te escribí cartas, pero nunca recibí respuesta. Después supe que se habían ido a Venezuela, pero no sabía cómo localizarte. Y después el tiempo pasó y pensé que tal vez era mejor así. ¿Dónde está?, me preguntó ansioso. ¿Dónde está mi hijo? Está en casa, le dije. ¿Quieres conocerlo? Esa tarde Rafael padre vino a casa a conocer a Rafael hijo. El encuentro fue mágico y desgarrador a la vez. Cuando el niño vio a ese hombre que tenía sus mismos ojos, sus mismos gestos, pareció entender inmediatamente quién era. ¿Tú eres mi papá?, le preguntó directamente. Rafael padre se arrodilló para quedar a la altura del niño. Sí, le dijo con voz quebrada. Soy tu papá. Y siento mucho no haber estado contigo todos estos años. Rafael hijo lo abrazó sin dudarlo, como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. ¿Te vas a quedar ahora?, le preguntó con esa inocencia de los niños. Si tú y tu mami me dejan, respondió Rafael padre mirándome. Los siguientes meses fueron de reencuentro y reconstrucción. Rafael padre venía a visitarnos todos los días después del trabajo. Se quedaba horas hablando con Rafael hijo, conociendo su personalidad, sus gustos, sus sueños. Es increíble, me decía una noche después de que Rafael hijo se había ido a dormir. Es como verte a ti cuando eras niña, pero también es como verme a mí mismo. Tiene mi curiosidad por la ciencia, pero tiene tu sensibilidad para entender a las personas. Mercedes y Elena estaban encantadas con la situación. Les caía muy bien Rafael padre y veían lo feliz que éramos como familia. En diciembre de 1970, Rafael padre me pidió matrimonio. Carmen Elena, me dijo una noche después de la cena. He perdido 10 años de la vida de mi hijo y 10 años de mi vida contigo. No quiero perder ni un día más. ¿Te casarías conmigo? No lo dudé ni un segundo. Sí, le dije llorando de felicidad. Sí quiero casarme contigo. Nos casamos en una ceremonia pequeña pero hermosa en enero de 1971. Rafael hijo fue nuestro pajecito. Elena y Mercedes fueron mis damas de honor, y Rosa vino desde el pueblo para acompañarme. Después de la boda, nos mudamos a una casa nueva, solo nosotros 3. Era la primera vez en 11 años que tenía mi propia familia, mi propio hogar. Rafael padre adoptó oficialmente a Rafael hijo. Ahora tienes mi apellido, le dijo en el juzgado. Oficialmente eres Rafael Mendoza hijo. ¿Y ahora puedo decir que soy hijo de doctor?, preguntó Rafael hijo con orgullo. Puedes decir que eres hijo de 2 personas que te aman muchísimo, le respondió su papá. En 1972 nació nuestra hija María Elena. Rafael hijo estaba encantado de ser hermano mayor. Yo la voy a cuidar siempre, prometía cargándola con mucho cuidado. En 1974 nació nuestro hijo menor, Carlos Alberto. Nuestra familia estaba completa. Rafael padre era un esposo maravilloso y un papá excepcional. No solo con los hijos que tuvimos juntos, sino especialmente con Rafael hijo, como si quisiera compensar todos esos años perdidos. Los años que siguieron fueron los más felices de mi vida. Rafael padre prosperó en su carrera médica, se especializó en pediatría y montó su propia clínica. Yo seguí trabajando con Elena y Mercedes en el taller, que ahora se había convertido en una fábrica pequeña. Rafael hijo creció siendo un estudiante excelente. Decidió seguir los pasos de su papá y estudiar medicina. María Elena resultó ser muy artística, le encantaba dibujar y pintar. Carlos Alberto era el deportista de la familia, siempre corriendo, siempre activo. Pero había algo que siempre me pesaba en el corazón. El hecho de que nunca le había contado toda la verdad a Rafael padre sobre lo que había pasado en el convento, sobre las cosas terribles que había visto, sobre las otras muchachas que habían sufrido. También me pesaba no haber vuelto a ver a mi papá. Rosa me contaba en sus cartas que él había envejecido mucho, que a veces preguntaba por mí, especialmente cuando estaba enfermo. En 1985,
Cuando Rafael hijo ya estaba en segundo año de medicina, Rosa me escribió con una noticia que me cambió la vida. «Carmen Elena», decía la carta. «Papá está muy enfermo. Los doctores dicen que no le queda mucho tiempo. Antes de morir, ha estado preguntando mucho por ti. Creo que se arrepiente de lo que hizo. ¿No crees que es hora de que vengas a verlo? Llevaba 25 años sin ver a mi papá. 25 años de resentimiento, de dolor, de palabras no dichas. Pero era mi papá, y se estaba muriendo. Rafael padre me apoyó completamente en la decisión de ir a verlo. «Es tu papá», me dijo. «Tienes que hacer las paces con él antes de que sea tarde». Viajé al pueblo con Rafael hijo, que ya tenía 25 años y quería conocer a su abuelo. Cuando llegamos a la casa donde había crecido, me quedé sin palabras. La casa se veía más pequeña, más vieja, más triste de cómo la recordaba. Mi papá estaba en cama, muy enfermo, muy delgado, muy diferente del hombre fuerte y autoritario que recordaba. Cuando me vio entrar a su cuarto, empezó a llorar. «Carmen Elena», susurró. «Mi niña, has venido». Me acerqué a su cama y tomé su mano. Estaba tan delgada, tan frágil. «Papá», le dije llorando, «aquí estoy. Perdóname», me dijo con voz quebrada. «Perdóname por lo que te hice. Perdóname por haberte mandado a ese lugar horrible. Perdóname por no haber creído en ti». «Ya está perdonado, papá», le dije apretando su mano. «Ya pasó todo». Después le presenté a Rafael hijo. «Este es tu nieto, papá. Se llama Rafael y va a ser doctor». Mi papá miró a Rafael hijo con ojos llenos de asombro y orgullo. «Te pareces mucho a tu mamá cuando era niña», le dijo. «Ella siempre fue muy inteligente, muy especial. Nos quedamos una semana en el pueblo. Durante esos días, mi papá me contó cosas que yo no sabía. Me contó que después de que me fui, él había investigado sobre el convento, que había descubierto cosas terribles que pasaban ahí, que se había arrepentido de haberme mandado. Traté de buscarte», me confesó. «Pero el convento me dijo que habías muerto en el parto. Durante todos estos años creí que estabas muerta, que yo te había matado por mi orgullo. También me contó que mi mamá nunca me había olvidado, que hasta el día de su muerte había rezado por mí, esperando que algún día volviera. Mi papá murió 2 días después de que regresamos a Medellín. Rosa me llamó por teléfono para darme la noticia. Volví para el entierro, y por primera vez en 26 años, estuve en el cementerio donde estaba enterrada mi mamá. Le puse flores en su tumba y le hablé como si pudiera escucharme. «Mami», le dije, «siento no haber vuelto antes. Siento que nunca conoció a sus nietos. Pero quiero que sepa que los crié con los valores que usted me enseñó. Que fueron buenos hijos, buenas personas». Después del entierro de mi papá, decidí que era hora de contar toda mi historia, sin secretos, sin partes escondidas. Esa noche, cuando estábamos todos reunidos en casa, Rafael padre, Rafael hijo, María Elena, Carlos Alberto, les conté todo. Les conté sobre el convento, sobre las cosas terribles que había visto, sobre mi escape con Mercedes, sobre los años de miedo y silencio. Rafael padre me escuchó sin interrumpir, con lágrimas en los ojos. «Amor», me dijo cuando terminé, «siento que hayas tenido que pasar por todo eso sola. Siento no haber estado ahí para protegerte. No era tu culpa», le dije. «Tú no sabías nada de lo que estaba pasando». Rafael hijo estaba muy impresionado con la historia. «Mami», me dijo, «tú eres la mujer más valiente que conozco. Me siento orgulloso de ser tu hijo». María Elena y Carlos Alberto, que ya eran adolescentes, también entendieron por qué a veces yo tenía pesadillas, por qué a veces me ponía triste sin razón aparente. Los años siguientes fueron de más felicidad y prosperidad. Rafael hijo se graduó de médico con honores y se especializó en pediatría como su papá. María Elena estudió Bellas Artes y se convirtió en una artista reconocida.
Carlos Alberto estudió ingeniería y montó su propia empresa. Todos se casaron y me dieron nietos hermosos. Rafael hijo tuvo 3 hijos, María Elena 2 y Carlos Alberto 4. De repente mi casa se llenó de risas de niños, de cumpleaños, de navidades familiares. Mercedes y Elena siguieron siendo parte de nuestra familia. Mercedes nunca se casó, pero fue como una segunda abuela para mis hijos y nietos. Elena se convirtió en mi mejor amiga, mi hermana del corazón. Cuando cumplí 60 años, Rafael padre me organizó una fiesta sorpresa hermosa. Estaban todos mis hijos, todos mis nietos, Mercedes, Elena, Rosa, que había venido especialmente desde el pueblo, y muchos amigos que habíamos hecho a lo largo de los años. Durante la fiesta, Rafael padre se levantó para hacer un brindis. «Carmen Elena», dijo con voz emocionada, «hace 30 años me devolviste no solo el amor de mi vida, sino también un hijo que no sabía que tenía. Me diste una familia, me diste una razón para vivir. Eres la mujer más fuerte, más valiente, más amorosa que he conocido». Todos aplaudieron, pero yo no podía dejar de llorar de emoción. Miraba a mi alrededor y veía la vida hermosa que había construido después de tanto dolor, después de tanto miedo. Rafael hijo también se levantó para hablar. «Mami», dijo, «tú nos has enseñado que no importa qué tan difícil sea la vida, siempre se puede salir adelante con amor, con trabajo y con fe. Gracias por ser el ejemplo de mujer que eres». En 2003, cuando yo tenía 61 años, pasó algo que me hizo revivir muchos recuerdos dolorosos. Rafael, hijo, que ya era un pediatra reconocido, llegó un día a casa muy alterado. «Mami», me dijo, «tengo que contarte algo que me tiene muy preocupado». Hoy llegó a la clínica una mujer joven con su bebé. Cuando estaba revisando al niño, ella empezó a contarme su historia. Había estado en un convento en los últimos meses de su embarazo, y cuando nació su bebé, le dijeron que había muerto. Pero ella sospecha que le mintieron. Mi sangre se heló. «¿Qué más te dijo?» Me dijo que el convento está en las montañas, que se llama Convento de la Divina Misericordia, que la Madre Superiora se llama Esperanza. «Mami, es el mismo convento donde tú estuviste, ¿verdad?» No podía creer lo que estaba escuchando. Después de más de 40 años, ese lugar horrible seguía funcionando. Seguía destruyendo vidas. «¿La mujer está segura de que su bebé no murió?», le pregunté. Ella dice que escuchó llorar a un bebé después del parto, que vio cómo se llevaban algo envuelto en una manta, pero que después le dijeron que había nacido muerto. Y cuando pidió ver el cuerpecito, le dijeron que ya lo habían enterrado. Esa noche no pude dormir. Pensaba en esa mujer joven que había perdido a su bebé, como yo casi pierdo al mío. Pensaba en cuántas otras mujeres habrían pasado por lo mismo en todos esos años. Al día siguiente fui a hablar con Rafael padre. Le conté lo que me había dicho Rafael hijo, y le expresé mi preocupación. «Carmen Elena», me dijo después de pensarlo mucho, «tal vez es hora de que hagas algo con todo lo que sabes. Tal vez es hora de que denuncies lo que pasaba en ese convento». «Pero, ¿quién me va a creer después de tantos años?», le pregunté. «¿Qué pruebas tengo?». «¿Tienes tu testimonio?», me respondió. «Y probablemente hay otras mujeres como tú que estarían dispuestas a hablar si alguien da el primer paso». Durante varios días estuve pensando en la propuesta de Rafael padre. ¿Tenía el valor de enfrentar mi pasado de esa manera? ¿Tenía el derecho de quedarme callada sabiendo que otras mujeres estaban sufriendo? Fue Mercedes quien me ayudó a tomar la decisión final. «Carmen Elena», me dijo una tarde mientras tomábamos café, «¿te acuerdas de lo que me dijiste aquella noche en el convento? Me dijiste que si íbamos a hacer algo, tenía que ser por todas las mujeres que habían sufrido y que iban a sufrir. Bueno, pues este es nuestro momento de hacer algo». Decidí buscar ayuda profesional. Rafael hijo me recomendó a una abogada especializada en derechos humanos, la doctora Patricia Morales.
Cuando le conté mi historia, ella se mostró muy interesada. «Señora Carmen Elena», me dijo, «su caso podría ser muy importante. En los últimos años han salido a la luz muchos casos de abuso en instituciones religiosas en otros países. Colombia necesita enfrentar también esta realidad». Empezamos a trabajar juntas para construir un caso sólido. La doctora Morales contactó a otras organizaciones de derechos humanos, a periodistas investigativos, a psicólogos especializados en trauma. También empezamos a buscar a otras mujeres que hubieran pasado por experiencias similares. Pusimos anuncios discretos en periódicos, contactamos organizaciones de mujeres, hablamos con trabajadoras sociales. Poco a poco, empezaron a aparecer otros testimonios. No solo del convento de la Divina Misericordia, sino de otros conventos similares en diferentes partes del país. Mujeres que habían sido enviadas ahí por embarazos no deseados. Mujeres que habían perdido a sus bebés en circunstancias sospechosas. Mujeres que habían sido obligadas a tomar votos religiosos en contra de su voluntad. Una de esas mujeres era precisamente María, la muchacha que Mercedes me había mencionado años atrás, la que había estado en el convento antes que yo. La encontramos viviendo en Bogotá, trabajando como empleada doméstica, con una depresión profunda que había durado décadas. Cuando le contamos nuestro plan, al principio se negó a participar. «Yo no quiero problemas», nos dijo. «Esa gente tiene mucho poder. Me pueden hacer daño». Pero después de varias conversaciones, después de conocer a otras mujeres que habían pasado por lo mismo, decidió unirse a nosotras. «Si esto puede evitar que otras muchachas sufran lo que yo sufrí», dijo finalmente, «entonces vale la pena». Mercedes también decidió dar su testimonio. A pesar de que ya tenía más de 70 años, vimos los testimonios de 15 mujeres que habían estado en diferentes conventos durante las décadas de los 60, 70 y 80. Todas tenían historias similares. Embarazos no deseados, familias que las rechazaban, bebés que murieron en circunstancias sospechosas, años de silencio y dolor. En 2004, cuando yo tenía 62 años, decidimos hacer pública nuestra denuncia. La doctora Morales organizó una rueda de prensa en Bogotá, donde 5 de nosotras, incluyéndome a mí, contamos nuestras historias. El impacto fue inmediato y enorme. Los medios de comunicación tomaron el caso, se formó una comisión investigativa, se abrieron procesos judiciales. Pero también empezaron las amenazas, las presiones, los intentos de desacreditarnos. Representantes de la Iglesia dijeron que éramos mujeres resentidas, que estábamos inventando historias para dañar la reputación de instituciones respetables. Algunos medios conservadores publicaron artículos cuestionando nuestra credibilidad. Hubo momentos en que pensé que había cometido un error, que había puesto en peligro a mi familia por algo que había pasado hacía tantos años. Pero cada vez que dudaba, recibía cartas de mujeres jóvenes agradeciéndome por haber hablado, diciéndome que mi testimonio las había ayudado a entender cosas que les habían pasado a sus madres o abuelas. El proceso judicial fue largo y doloroso. Tuve que revivir en detalle todos los momentos más difíciles de mi vida. Tuve que enfrentar a abogados que trataban de hacerme parecer mentirosa, que cuestionaban cada detalle de mi historia. Pero no estaba sola. Rafael padre estuvo conmigo en cada audiencia, sosteniéndome la mano. Mis hijos me apoyaron incondicionalmente. Mercedes, a pesar de su edad, fue una testigo valiente y consistente. En 2006, después de 2 años de investigación, la comisión oficial publicó su informe. Habían encontrado evidencias de irregularidades sistemáticas en varios conventos, incluyendo el de la Divina Misericordia. Habían documentado casos de bebés que habían sido dados en adopción ilegalmente, de mujeres que habían sido retenidas contra su voluntad, de abusos de diferentes tipos. El convento de la Divina Misericordia fue oficialmente cerrado. Varias personas fueron procesadas,
aunque la mayoría ya habían muerto o estaban muy ancianas para enfrentar juicios significativos. Pero lo más importante para mí no fueron las condenas o los castigos, sino algo que pasó un año después de que se publicó el informe. Una tarde de 2007, estaba en mi casa cuando sonó el timbre. Fui a abrir y me encontré con un hombre joven, de unos 45 años, que me resultó vagamente familiar. «¿Señora Carmen Elena?», me preguntó nerviosamente. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle?». «Mi nombre es Andrés Vargas», me dijo. Creo que usted conoció a mi madre hace muchos años». Me invitó a sentarme y me contó una historia increíble. Su madre había estado en el convento de la Divina Misericordia en 1961, un año después de mi escape. Le habían dicho que su bebé había muerto, pero después de ver nuestro caso en las noticias, había empezado a investigar. Mi madre adoptiva me contó la verdad antes de morir. Me explicó Andrés. Me dijo que yo había sido adoptado ilegalmente, que mi madre biológica era una muchacha muy joven que había estado en ese convento. Me dio todos los papeles que tenía. Me mostró documentos que confirmaban su historia. Su madre biológica se llamaba Rosa María Jiménez. Tenía 16 años cuando lo tuvo. Y según los registros del convento, había sido una de las muchachas que estaba ahí cuando yo escapé. «¿Usted la recuerda?», me preguntó con esperanza. Cerré los ojos y traté de recordar. Rosa María. Una niña muy tímida, muy asustada, que llegó al convento pocas semanas antes de que yo me fuera. Apenas habíamos hablado porque ella era muy retraída, pero recuerdo que tenía una mirada muy triste. «Sí», le dije finalmente. «Sí, la recuerdo. Era una niña muy dulce, muy joven. ¿Qué pasó con ella?». «Murió hace 10 años», me respondió con tristeza. «Nunca se casó. Nunca tuvo otros hijos. Vivió toda su vida creyendo que yo había muerto. Cuando se enteró por los periódicos de que tal vez era mentira, trató de investigar, pero ya estaba muy enferma. Me partió el corazón escuchar esa historia. Otra vida destruida por las mentiras y la crueldad de ese sistema. Pero quería conocerla a usted», continuó Andrés, «porque mi madre le dejó esto antes de morir». Me entregó una carta amarillenta, escrita con letra temblorosa. «Para Carmen Elena, si algún día la encuentran», decía el sobre. Abrí la carta con manos temblorosas y leí: «Carmen Elena, espero que esta carta algún día llegue a tus manos. Nunca te conocí bien, pero siempre recordé tu valentía. Fuiste la única que se atrevió a escapar de ese lugar horrible. Yo no tuve tu coraje. Me quedé y perdí a mi bebé para siempre. Si algún día mi hijo te busca, por favor dile que lo amé desde el momento en que supe que existía, que no pasó un día sin que pensara en él, que lo único que lamento es no haber sido tan valiente como tú. Gracias por demostrarme que era posible escapar. Rosa María». Lloré leyendo esa carta. Lloré por Rosa María, por su dolor silencioso, por todos los años que vivió con esa pérdida. Pero también sentí una extraña sensación de paz, sabiendo que mi escape había servido de inspiración para alguien más, así fuera solo como ejemplo de que la libertad era posible. Andrés y yo nos hicimos amigos cercanos. Él se convirtió en un activista de los derechos humanos, trabajando específicamente en casos de adopciones ilegales. Decía que era su manera de honrar la memoria de su madre biológica. Los años siguientes fueron de mucha actividad para mí. Me convertí sin planearlo en una vocera de los derechos de las mujeres, especialmente de aquellas que habían sufrido abusos en instituciones religiosas. Viajé por todo el país contando mi historia, participando en conferencias, ayudando a otras mujeres a encontrar el valor para hablar. Era agotador a veces, especialmente para alguien de mi edad, pero también era gratificante. En 2010, cuando cumplí 68 años, recibí un reconocimiento del Gobierno Nacional por mi trabajo en derechos humanos. Rafael padre, que ya tenía 71 años, estaba tan orgulloso que no paraba de decirle a todo el mundo que su esposa era una heroína nacional.
No soy ninguna heroína, le decía yo riendo. Solo soy una mujer que decidió que era hora de hablar. Eso es exactamente lo que te hace heroína, me respondía él. Mercedes vivió hasta los 82 años. Murió en 2012 rodeada de amor. Elena murió 2 años después, también en paz, sabiendo que había vivido una vida plena. Las dos fueron como hermanas para mí, y su pérdida me dolió profundamente. Pero la vida continuaba. Mis nietos crecían. Algunos se casaron y me dieron bisnietos. Rafael, hijo, se había convertido en uno de los pediatras más respetados del país. María Elena exponía sus pinturas en galerías importantes. Carlos Alberto había expandido su empresa y daba trabajo a muchas personas. En 2015, cuando yo tenía 73 años, pasó algo maravilloso y completamente inesperado. Estaba en mi casa una tarde cuando recibí una llamada telefónica de una mujer que se identificó como Carmen Torres, trabajadora social de Medellín. «Señora Carmen Elena», me dijo. «Estoy llamándola porque tenemos una situación muy especial aquí. Hay una señora muy anciana que ha estado preguntando por usted. Dice que trabajó con usted hace muchos años en un convento». Mi corazón se aceleró. «¿Cómo se llama?» «Se llama Hermana Dolores, pero dice que su nombre real es Esperanza Morales. Está en un hogar geriátrico aquí en Medellín. Tiene 85 años y ha estado muy insistente en que quiere verla». «Hermana Dolores», la monja joven que había sido tan amable conmigo en el convento, que me había ayudado en secreto. Pensé que había muerto hace años. «¿Puedo ir a verla?», pregunté inmediatamente. Al día siguiente fui al hogar geriátrico. Hermana Dolores estaba en una silla de ruedas, muy ancianita, muy frágil, pero cuando me vio, sus ojos se iluminaron. «Carmen Elena», susurró con voz quebrada. «Sabía que algún día te volvería a ver». Me arrodillé junto a su silla y tomé sus manos arrugadas. «Hermana Dolores, ¿cómo está? ¿Qué pasó con usted todos estos años?» Me contó que después de mi escape, las cosas se habían puesto muy difíciles en el convento. La Madre Esperanza sospechaba que alguien me había ayudado, y Hermana Dolores fue una de las principales sospechosas. «Me castigaron terriblemente», me contó. «Me pusieron a hacer los trabajos más duros, me quitaron mis privilegios, me vigilaban constantemente, pero nunca me arrepentí de haberte ayudado. Años después, cuando el convento finalmente cerró después de nuestras denuncias, Hermana Dolores había salido de la vida religiosa. Se había quedado sin lugar a dónde ir, sin familia, sin recursos. Trabajé como empleada doméstica muchos años», me dijo. «Viví en cuartitos pequeños, sin ahorros, sin nada. Pero siempre seguí las noticias sobre ti. Vi cuando hiciste las denuncias, vi cuando te dieron el reconocimiento del gobierno. Me sentí muy orgullosa». «¿Por qué no me buscó antes?», le pregunté. «Tenía miedo», me confesó. «Tenía miedo de que no quisieras saber nada de esa época, de que mi presencia te trajera malos recuerdos». «Hermana Dolores», le dije con lágrimas en los ojos, «usted me salvó la vida. Sin su ayuda, yo habría perdido a mi hijo para siempre. Nunca podré agradecerle lo suficiente». Desde ese día, la visité regularmente en el hogar geriátrico. Le llevaba fotos de mi familia, le contaba sobre mis nietos y bisnietos. Ella estaba fascinada de saber que Rafael, hijo, se había convertido en médico. «Sabía que ese niño iba a ser especial», me decía. «Lo presentí desde que estaba en tu vientre». Un día le llevé una sorpresa. Llevé a Rafael, hijo, conmigo para que conociera a la mujer que había hecho posible su existencia. «Hermana Dolores», le dije, «quiero presentarle a Rafael, el bebé que usted ayudó a salvar». Rafael, hijo, que ya tenía 55 años, se arrodilló junto a la silla de ruedas de Hermana Dolores y le tomó las manos. «Señora», le dijo con voz emocionada, «gracias por darme la oportunidad de existir. Gracias por cuidar a mi mamá cuando más lo necesitaba.
Hermana Dolores lloró de felicidad. «Eres tal como me lo imaginaba», le dijo. «Eres bueno, eres inteligente, eres la prueba de que hicimos lo correcto». Hermana Dolores murió en 2017, a los 87 años. Yo estuve con ella en sus últimos momentos, sosteniéndole la mano, diciéndole que había sido una mujer valiente, que había hecho una diferencia en el mundo. «Carmen Elena», me susurró con su último aliento. «Cuida que nuestra historia no se olvide. Cuida que las mujeres jóvenes sepan que siempre pueden elegir su propio camino». Se lo prometí, y es una promesa que he mantenido hasta hoy. En 2018, cuando cumplí 76 años, decidí escribir un libro contando toda mi historia. Quería que quedara un registro detallado de lo que había pasado, no solo para la historia, sino para las futuras generaciones de mujeres en mi familia. El libro se llamó Escapé por amor y se convirtió en un éxito inesperado. Recibí cartas de mujeres de todo el país, de toda América Latina, contándome sus propias historias de valentía y supervivencia. Una de esas cartas fue particularmente especial. Era de una joven de 25 años que me escribía desde España. «Señora Carmen Elena», decía la carta. «Mi abuela siempre me contó una historia sobre una mujer valiente que había escapado de un convento embarazada. Cuando leí su libro, me di cuenta de que esa mujer era usted. Mi abuela se llamaba Rosa Vázquez y era su hermana. Era la nieta de Rosa, mi sobrina nieta, que vivía en España y que había leído mi libro sin saber que yo era su tía abuela. Empezamos a escribirnos regularmente, y en 2010 ella vino a Colombia a conocerme. Se llama Carmen Elena, como yo, y es profesora, como siempre quise ser. Tía Carmen Elena», me dijo cuando nos conocimos. «Usted fue la inspiración de mi abuela toda su vida. Siempre nos contaba que tenía una hermana muy valiente, que había luchado por su libertad. Conocer a Carmen Elena fue como cerrar un círculo. A través de ella, me reconecté con la familia que había perdido hacía tantos años. Rafael padre murió en 2020, a los 81 años, después de una enfermedad corta, pero dura. Fue el amor de mi vida, mi compañero de aventuras, el hombre que me devolvió la fe en el futuro. Sus últimas palabras fueron para decirme que había sido el hombre más afortunado del mundo por haber compartido su vida conmigo. Su muerte me devastó, pero también me hizo reflexionar sobre la vida increíble que habíamos construido juntos. Habíamos tenido 50 años de matrimonio feliz. Habíamos criado 3 hijos maravillosos. Habíamos conocido a 8 nietos y 3 bisnietos. Ahora, a los 84 años, cuando miro hacia atrás, no puedo creer todo lo que ha pasado en mi vida. He visto el país cambiar. He visto a las mujeres ganar derechos que en mi juventud parecían imposibles. He visto a mis hijos y nietos construir vidas prósperas y felices. Pero, sobre todo, he aprendido que la vida siempre ofrece segundas oportunidades, que nunca es tarde para empezar de nuevo, que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Cuando era una muchacha de 17 años encerrada en ese convento, pensé que mi vida había terminado. Pensé que nunca iba a ser feliz, que nunca iba a conocer el amor, que mi bebé y yo estábamos condenados a una vida de sufrimiento. Pero me equivoqué. La vida me tenía preparadas muchas sorpresas maravillosas. Solo tenía que tener el valor de tomarlas. Mi escape del convento no fue solo una huida física. Fue el primer paso hacia la construcción de la vida que quería vivir. Cada decisión valiente que tomé después, buscar a Rafael padre, contar mi historia públicamente, luchar por la justicia, fue parte de esa misma búsqueda de libertad. Hoy, cuando mis bisnietos vienen a visitarme y me piden que les cuente historias, a veces les cuento cuentos de princesas y dragones. Pero otras veces les cuento la historia real de su bisabuela, la mujer que escapó en la noche para proteger a su bebé. «Bisabuela», me preguntó hace poco mi bisnieta más pequeña, ¿tenías miedo cuando te escapaste? «Mucho miedo».
le respondí honestamente. Pero a veces hay que hacer cosas que dan miedo si son las cosas correctas. ¿Y qué pasó después? Después, mi amor, pasó la vida más hermosa que me pude imaginar. Después llegaron tu bisabuelo, y tus abuelos, y tus papás, y tú. Después llegó todo lo bueno. Porque eso es lo que he aprendido en estos 84 años. Que el miedo es temporal, pero el arrepentimiento de no haber intentado algo dura para siempre. Que el amor verdadero siempre encuentra la manera de reunirse. Que las mujeres somos más fuertes de lo que creemos. Y que nunca, nunca es tarde para empezar la vida que realmente queremos vivir. Esta ha sido mi historia, mijitos. La historia de una muchacha que tuvo el valor de escapar una noche de 1960 y que nunca dejó de creer en que mañana podía ser mejor que ayer. Y si algo he aprendido en todos estos años es esto. No importa qué tan oscura parezca la noche, siempre, siempre, el amanecer está esperando del otro lado. Espero que cuando ustedes enfrenten sus propias noches oscuras, recuerden esta historia. Recuerden que tienen la fuerza necesaria para hacer lo que sea correcto, para proteger lo que aman, para construir la vida que merecen. Y recuerden siempre que el amor por nosotros mismos, el amor por nuestros hijos, el amor por la justicia, ese amor es más fuerte que cualquier muro, más poderoso que cualquier miedo, más duradero que cualquier dolor. Esa es mi historia. Y esa es mi herencia para ustedes. Con todo mi amor, Carmen Elena Vázquez de Mendoza.